Bueno, muchachos, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Rubén. Bueno, ¿quién es el expositor hoy? Sebastián está hoy de monitor allá en el aula virtual. Lo estamos dejando solo, por favor, necesitamos llegar todos allá. A ver, a ver. Bueno, ¿quién le tocaba hoy exponer? Juan dijo que exponía hoy. Ah, Juan, sí. Juan se comprometió para la exposición. Sí, exacto, profe, hoy expongo yo. Dale, Juan, comparte el escenario. Listo, ya voy. Aló. Segundito. Listo, ya ahí se ve, ¿cierto? Sí, ya ahí se cargó. Hola, doctora. Hola, Bien, ahí también. ¿cómo va, doctor? Listo. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy les voy a exponer de lo que serían los tipos de hackers y sus características. Encontré varios tipos de hackers por ahí, entonces la idea es intentar explicar lo mejor posible para que se entiendan los diferentes hackers que encontré y pues expone su servidor, Juan Castro. Entonces, pues empezamos. Si pasa la diapositiva, empezamos. Listo. A ver si. Listo. Listo. Contenido. Lo primero que vamos a ver es de dónde viene el término hacker, porque pues antes de poderles explicar lo que serían los tipos de hacker que hay con sus características, pues quiero definir lo que sería eso, lo de qué es un hacker y de dónde viene ese término. También quiero explicar lo que sería cuál es el motivo pues de los hackers, porque pues no solo se hace por querer hacerlo, por querer hacer daño, cómo actúan y cómo actúan. También quiero explicar un poquito de qué pasos usan para poder hackear o lo más comunes. Después de eso sí les voy a explicar lo que serían los tipos de hacker y sus diferentes características y qué tipo de aplicaciones usan los hackers. Ahí sí les voy a explicar muy poquito, ya de ahí para allá si les interesa, pues ya averiguarán de cada programa. Un par de consejos también de cómo evitar ser hackeado y si es rentable ser hacker, ¿listo? Perfecto.
Listo, entonces proseguimos con lo que sería el término. Este término proviene del verbo hack, que significa cortar o alterar algún objeto de forma irregular. El significado actual del término hacker fue conocido a partir de la década de los 50 del siglo XX para designar una alteración inteligente en alguna máquina, redes sociales y a las diferentes conexiones entre computadoras, originándose en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, cuyos programadores se conocían como hacker. Listo, inicialmente el término hacker, digamos que no era conocido como una persona mala, así que lo que intentaba era buscar vulnerar algún sistema o pues alguna red para poder sacar provecho. Es más o menos así lo vemos nosotros actualmente, que a uno le dicen, no, es que ese man es hacker, y pues lo que uno piensa directamente que es, pues que es una persona mala, o que pues tiene conocimientos para poder hacer daño a los sistemas, pero pues antes no era conocido de esa forma. Listo, y por ello, pues tengo lo que sería el término de la RAE, que es la Real Academia Española, que sería que un hacker es una persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y desarrolla técnicas de mejora. Ese era el concepto que se tenía al inicio, o sea, era un concepto bueno, entre comillas, no era alguien que uno lo pensaba y era directamente, no, esta persona es el mal. No, era un concepto que se veía totalmente bueno y pues como le digo, el concepto fue de la Universidad de Massachusetts. Pues, o sea, esas personas que en ese entonces estudiaban allá, de ahí fue de donde viene ese término. Listo. Aparte de la RAE, pues tengo lo que sería el término que pues se conoce más, que es conocido actualmente más si te dicen como él es un hacker, ¿listo? Entonces, el hacker es una persona que tiene unos conocimientos avanzados en el área de informática y es capaz de acceder ilegalmente a sistemas informáticos ajenos para manipularlos. El procedimiento de trabajo de los hackers está muy bien estructurado, su forma de trabajar habitualmente pasa por 4 fases que ya se voy a explicar ahorita más adelante. Sobre eso no. Tanto inmersos en algo de forma ilegal, como si están en una prueba de penetración autorizada, que eso ya sería pentesting, para auditorar una organización, empresa o gobierno, que pues ya cuando les explique más lo que serían los diferentes tipos de hacker, pues ya entenderán más o menos como la diferencia entre cada uno. Listo, entonces pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el motivo principal pues de los hackers? Antes de mostrarles la diapositiva, pues este concepto viene de dónde? Viene de, se me está descargando el teléfono, de Eric Raymond, ¿listo? ¿Quién es Eric Raymond? Pues él es el actual responsable del Harron File, que pues es el libro de jergas, el archivo de jerga que pues se usa actualmente entre hackers, ¿listo? Él obtuvo mucha fama como historiador en la cultura pues del hacker. Eh, si no estoy mal, pues después de 1993, pues él se convirtió en una figura líder del movimiento del open source y del código abierto. Y pues hoy en día es uno de los personajes más famosos y controvertidos pues de este medio, ¿listo? Entonces él en un libro pues él nos dice que el motivo principal que tienen estas personas es para crear en su tiempo libre, es para crear software en su tiempo libre y después distribuirlos de manera gratuita. Es el de ser reconocidos por sus iguales. El término hacker nace en la segunda mitad del siglo XX y su origen está ligado con los clubs y laboratorios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que era lo que ya les estaba comentando. Sin embargo, mediados de la década de 1990, debido a una exposición mediática de Kevin Mitnick, el término desvirtuó su significado. Y pues, ¿quién es Kevin Mitnick? Bueno, pues este hombre, como les decía, pues el término no empezó siendo un término que uno lo asociaba con algo malo, sino que fue este hombre el encargado de hacer de que este término se desvirtuara. ¿Qué hizo el hombre? Pues el hombre robó miles de dólares a empresas informáticas de ese entonces y pues si no estoy mal, el mal fue apresado en 1995
Y pues por culpa de él, cuando el caso de él se dio a conocer, pues que el man lo robó fue mediante eso, mediante el hackismo, mediante el robo informático, pues el man al momento de pues de darse a conocer su caso, entonces el término hacker se empezó a asociar, fue con eso, con el robo, con que las personas, los hackers lo que buscan es hacer cosas malas. Y pues no, o sea, hay hackers que son buenos, ¿listo? Después seguimos con lo que, cómo actúan los hackers, ¿listo? Como ya les decía hace poquito, pues la forma de trabajar de los hackers pasa por 4 diferentes fases. ¿Cuáles son? Pues son el reconocimiento de información gathering o information gathering. Después pasan al análisis de datos, escaneos y enumeración. Pasan a acceso y ataque y terminan en no dejar rastro, ¿listo? Entonces, vemos lo que sería el reconocimiento o information gathering. En esta fase se tiene como objetivo obtener la máxima información de la víctima, por lo que mientras más datos tenga el hacker de esta, mejor se podrá planificar el ataque que va a llevar a cabo. Listo, normalmente estos reconocimientos se hacen con Spaceware, un software pues para espiar al usuario sin que pues este se dé cuenta, porque pues lo primero que se tiene que hacer antes de proseguir, digamos, a entrar a su sistema pues es vigilarlo. ¿Listo? Para ello se realiza un rastreo y exploración del usuario, la red y el sistema con el que trabaja pues la víctima. Algunas herramientas con las que trabajan los hackers para descubrir nombres de usuarios y contraseñas son el Whois, el Google Docs, Foca o Maltego, además de la búsqueda por Internet. Listo. Aquí la idea es eso, recolectar la mayor información de datos para saber cómo y por dónde pues se le estaría entrando a la persona y a las personas y cuál sería esa información viable pues a sacarle, ¿no? Listo, entonces seguimos con el análisis, escaneo y enumeración de esos datos. Después de explorar y obtener toda esa información privada, los hackers realizan un escaneo de vulnerabilidades y puntos abiertos o mapeados de la red, ¿listo? Para saber por dónde se puede atacar. Algunas de las herramientas que se suelen utilizar son Nmap, Traceroute, OpenBus, Nessus, el W3AF y demás. Listo. Aquí sería eso, recopilar toda esa información ha, que se ha obtenido con el paso anterior y recopilarla para saber por dónde se le va a entrar a esa persona, cuáles son esas vulnerabilidades que tiene para poder ingresar. Listo. Después de eso, entonces tenemos el acceso y ataque. Una vez recopilada la información necesaria, llega el momento de aplicar el ataque elegido. En esta tercera fase, el hacker tendrá que conseguir acceso al sistema de la víctima y asegurarse de que puede volver a acceder en próximas ocasiones. Esto es por si necesitase perpetuar el ataque en el tiempo. Listo, no solo se ataca una sola vez, sino que siempre se deja, el hacker siempre deja, digamos que una pequeña puerta por donde si él en dado caso requiere o necesita volver a ingresar al sistema de la persona, pues entonces va a ser ya de manera mucho más fácil porque si no, entonces le tocaría volver a hacer todo el procedimiento que hemos venido hablando. ¿Listo? Y las herramientas que destacan para esto son Metasploit, THC Hydra, John the Reaper, Wireshark, el EtherCap, el DNSNIF, el TCP Dump, las tablas Rainbow, el Core Impact, pues que estas son herramientas para hacer ataques como DOS, malware o simplemente el robo informático confidencial. ¿Listo? Y al finalizar, pues es no dejar rastro. Esto es de lo más importante porque pues de nada te sirve todo el procedimiento que hiciste anteriormente como hacker. Si pues es después de, no sé, ponle tú después de un mes, el cliente o la persona a la que está hackeando, pues entonces viene y se da cuenta que efectivamente le hicieron, pues lo hackearon, ¿no? Porque pues entonces después esa puertita que dejaste te va a dejar
de poder utilizar. Entonces, al dar por finalizado el ataque, será de buen ladrón no dejar pistas, por lo que una limpieza en los registros del sistema no vendrá nada mal, por no decir que será muy necesario. De lo contrario, se podría detectar muy fácilmente que se ha producido un ataque. Listo. Entonces, este procedimiento es el habitual, ¿listo? Aunque no siempre tiene por qué ser así. Este es el que, digamos que un hacker experimentado, para asegurarse de que lo que va a hacer salga bien, pues sigue, ¿no? Pero pues también existen otras formas, como el malware, ¿no? Que pues en los hackers no requiere tener tanta información previa, solo necesita conocer el sistema operativo y la manera con la que se debe atacar, siempre comprobando que los sistemas y antivirus no lo vayan a detectar. Que pues ese sería como la forma más sencilla de entrar a un sistema, pero digamos que dejan muchas pistas al momento de ya irte. Entonces la persona a la cual se le hizo se le hackeó, pues puede que llegue un punto donde se haya dado cuenta de lo que le robaron o algo por el estilo. Listo, entonces seguimos con los tipos de hacker y sus características ya después de definir lo anterior. Entonces, acá sí tenemos diferentes, los cuales son el white hat, el black hat, el gray hat, el blue hat, los hacktivistas, el red team y el blue team. ¿Listo? El white hat. Estos son tipos de hacker con experiencia en ciberseguridad. Están autorizados a hackear los sistemas de seguridad informáticas de gobiernos u organizaciones con el fin de comprobar fallos de ciberseguridad. ¿Listo? Ellos lo que hacen es que, así como lo acabo de decir, pues ellos están autorizados a penetrar en sistemas buscando ese punto de quiebre, esa pequeña puerta por donde ingresar a esos sistemas, y apenas ellos la detectan, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos empiezan, hacen un reporte y pues se termina haciendo el debido proceso para arreglar ese punto, ¿listo? Incluso, pues estos hackers pueden ser contratados por el mismo gobierno para auditar varias empresas sin que se den cuenta, ¿no? La auditoría no solo va directamente que alguien te llegue y te pregunte, bueno, dígame esto, dígame lo otro, no, sino que pues también se puede ver que contraten un hacker para pues hacer una auditoría interna. Ahí, Listo, seguimos con el Black Hat. ahí te interrumpo, Juan. Precisamente esa es una de las herramientas que se tienen hoy en día en el mundo del ciberseguridad. No solamente estar pensando en que un concepto de esto nos lleve a la línea del trato de la seguridad al 100%, no. También nos arrastra al concepto de unos procesos de auditoría, de normatización, de la norma ISO 27001, y precisamente los líderes de la IEEE son los encargados de establecer las condiciones técnicas de la norma ISO 27001. La ISO como tal 27001 establece precisamente las condiciones en los capítulos 6 y 7 para todos los controles de la identificación, devuelve la palabra del concepto de los riesgos. Entonces, aquí lo que dice Juan, efectivamente, que no, pensé que iba a decir lo contrario, que no solamente era para hackear, sino que precisamente estaban enfocados también para procesos de control. Entonces, aquí ese tipo de ¿cómo lo podemos llamar? De personajes son contratados precisamente para hacer el proceso de control, de verificación, de seguimiento, de cumplimiento, porque de manera regular una persona tradicional que tenga todo el conocimiento posible en la auditoría, en el caso mío, yo conozco la norma, conozco la auditoría, conozco los procesos, conozco el control, pero no soy experto en hackismo, pues uno que se sabe dos o tres trucos o dos o tres líneas y conoce uno la línea de poder hacer un seguimiento, pero la experiencia de estas personas, efectivamente, como ustedes vieron ayer el españolete a este muchacho Sancho, efectivamente nos lleva de narices 1000%, donde efectivamente sin intervenir, sin molestar, sin estar haciendo fraude,
podemos estar dentro de las cuentas tanto de correos electrónicos como de las cuentas de Face, como las cuentas de Instagram, ¿sí? Y ahí no se está pensando en entrarme a la cuenta bancaria y saquearle la cuenta, no, sino que efectivamente son procesos que se llevan a ese nivel. Un hacker normal que no tenga esta clase de ética, pues aprovecha el papayazo de poder acceder a cualquier cuenta y automáticamente pues hace los respectivos robos del caso, tanto en físico de dinero como el secuestro de la información. Entonces, que quede claro que efectivamente por eso se establece el conocimiento de los diferentes riesgos y los diferentes tipos de hacker. Eh, Ellos no se identifican como tal y uno habla muchas veces en el mundo de ciberseguridad y pues no es que alguien esté en el grupo de los hackers buenos y los hackers malos, eso no ocurre realmente, es como un ingeniero de sistemas. No le podemos preguntar si usted es ingeniero de sistemas bueno o malo, ¿no? Simplemente es ingeniero y ya, para de contar. Dale, Juan, qué pena, gracias. Listo, bueno, pues continuamos. Básicamente es eso lo que comentaba el profesor. Digamos que entrar al mundo de ser hacker no es algo tan complicado como de pronto se pueda llegar a ver, así como lo vimos en el video de ayer que nos mostró Adriana. Y pues una vez lo aprendes o aprendes a hackear, pues ya depende de tu ética y de tus creencias decir por qué camino te vas a seguir. Entonces, digamos que ya depende de la persona de si se convierte en alguno de esos, en white hat, en un black hat, en un gray hat, en un blue, o pues en el tipo de hacker que quiera, ¿listo? Pero pues ya depende de la ética de cada persona. Listo, seguimos entonces con el black hat, que estos tipos de hackers atacan otros sistemas para obtener acceso a sistemas donde no tienen una entrada autorizada. Con su acceso pueden robar datos o destruir el sistema. Normalmente este tipo de hacker trabaja son con los conocimientos empíricos o pues que hayan adquirido mediante, no sé, estudios o algo por el estilo, pero pues normalmente son conocimientos empíricos que de pronto yo hoy aprendí, no sé, cómo hackearle un teléfono a alguien. Entonces yo de ahí empiezo a experimentar y empiezo a experimentar. Normalmente son ese tipo de hacker y pues lo que buscan es eso, entrar a sistemas donde no están autorizados para robar datos, para robar información y demás cosas. Listo, tenemos el Grey Hat, que este tipo de hackers informáticos trabajan con buenas y con malas intenciones. La intención que hay detrás de la piratería decide el tipo de pirata informático que va a ser la persona. Por eso puse ahí a Deadpool, porque entonces el Grey Hat sería algo así como un antihéroe. Trabaja dependiendo de quién lo contrate y dependiendo de qué es lo que quiera hacer. Si hoy amanece bien, entonces se pone a hacer el bien. Si amanece mal, entonces se pone a hacer el mal. También depende de la persona que lo contrate, o sea, su ética va en si me pagan mucha plata, pues entonces hago algo malo, pero si me pagan bastante plata también, pues hago algo bueno, o sea, depende también de quién los contrate. Listo, en el Blue Hat, entonces tenemos que pues ellos utilizan el hacking como arma para ganar popularidad entre sus semejantes y para ajustar cuentas con sus adversarios, los Blue Hat son peligrosos debido a sus intenciones maliciosas, puesto que las anteponen a adquirir conocimiento. Son personas que carecen de conocimientos profundos y de base y solo usan herramientas de forma dañina. Pueden hacer cibervandalismo y propagar software malicioso sin tener demasiado claro el funcionamiento del sistema. Es así tal cual como está ahí. Son personas que adquieren un conocimiento hoy para hacer el bien o el mal, o sea, da igual, pues adquieren un conocimiento y este conocimiento pues al final lo terminan usando para hacer eso, el cibervandalismo o pues difundir software malicioso que no tienen ni idea de cómo funcionan, pero vieron, ah, no, mira, este funciona así, entonces lo empiezan a usar. Y pues son como de los más peligrosos porque básicamente cualquier cosa que les va llegando es cualquier cosa que van directamente a la prueba, que van directamente a ver qué es lo que hace, cómo sacarle provecho y demás. Listo, y tenemos los hacktivistas,
que este tipo de hackers informáticos tienen la intención de hackear sitios web gubernamentales. Un hacktivista puede ser un individuo o un grupo de hackers sin nombre cuya intención es obtener acceso a sitios web y redes gubernamentales. Los datos obtenidos se suelen utilizar para obtener beneficios políticos o sociales. Listo, es como el caso del Anonymous que supuestamente hackeó al gobierno, ¿no? Los activistas buscan eso, hackear al gobierno, buscar esa información o información que tengan guardada, pues para saber cómo poder sacar beneficios tanto políticos como sociales. Se puede ver incluso en campañas, pues para poder sacar beneficio a los demás participantes. Listo, entonces tenemos el Red Team y el Blue Team. El Red Team realiza un proceso de simulación de escenarios de amenazas a los que se puede enfrentar una organización, analizando la seguridad desde el punto de vista de los atacantes. Los pentesters realizan un proceso de intrusión con técnicas de pivoting, ingeniería social y otras pruebas de hacking, y que finaliza con un informe en el que se identifican vulnerabilidades. El Red Team es eso, un equipo que siempre se va a poner en los zapatos de un atacante externo. Son personas, digamos, que contrata una empresa para pues que puedan ingresar al sistema que ellos tienen de seguridad y ver qué tan difícil es y qué huecos tienen para, digamos, hacerlo más fuerte, para que sea aún más difícil poder ingresar al sistema. Y el Blue Team, pues este se encarga de evaluar las distintas amenazas que pueden afectar a las organizaciones, monitorizar red, sistemas y demás, y reconocer planes de actuación para mitigar los riesgos. En casos de incidentes, realizan las tareas de respuestas, incluyendo los análisis forenses de las máquinas afectadas. La trazabilidad de los vectores de ataque, propuestas de soluciones. Y ese sería el Blue Team y el Red Team, que pues son bastante valorados en el mundo porque pues se encargan de cosas bastante importantes para las empresas. Listo, y entonces seguimos con qué tipos de aplicaciones usan los hackers. Entonces tenemos el Wireshark, que pues este se trata de un analizador de protocolos de red multiplataforma, lo que permite recolectar datos de diferentes fuentes y conexión, que pues como lo hemos estado hablando en las charlas del profesor, pues entonces un buen hacker tiene que conocer los protocolos que están para poder, digamos, tener un acceso mucho más fácil a los diferentes sistemas que pueden llegar a tener. Y pues el Wireshark ayuda a eso. Pero pues aún así toca tener un buen conocimiento en esos protocolos de red. Y ahí Listo, tenemos en también. esa herramienta, porque es una herramienta como tal, efectivamente, es un software que permite establecer y medir precisamente el IPv4, que establece qué condiciones, qué servidores, qué network, qué hosting tenemos al alcance y en qué tipo de red estamos ubicados. Entonces, con este recurso pues fácilmente uno identifica los protocolos de las diferentes IP que se tengan conectadas. Si uno, en lugar de estar entrando por la puerta del servidor, pues entra a través de un usuario común y corriente. Esa es una moda en los últimos años, funcionó, pero fácilmente fue controlada con un proxy, porque todos los hackers estaban entrando a las diferentes redes que se tuvieran diseñadas y montadas a través de un recurso de este estilo, un writer hard. Este recurso identifica técnicamente la IP de los hosts y la IP de las networks. Entonces sabemos de dónde vende y qué capacidad tiene esa network para para montarse como usuario. Así le toque sacrificarse uno o sacrificar un usuario para poder acceder. Pero regularmente resulta que uno de los errores que se tiene en la implementación de redes es que el webmaster o el web manager del sistema deja un rango entre, digamos, por decir algo, entre 0 y 80 usuarios, donde el contador de esa network, de esa IP, va a estar
asignando una IP variante a medida que se van conectando los diferentes dispositivos de esa red. Entonces, esa empresa tiene de 80 IPs libres, de las cuales solamente utiliza 70. Está dejando 10 IPs sobrando y ese es es un huecazo, mejor dicho, ¿sí? Entonces, como que en una mesa de comedor se tiene para 8 puestos, solamente almuerzan 3, pero sirven 8 platos. Entonces, los platos quedan servidos, se desperdician, se desgasta, se pierde comida, se pierde uso de mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso pasa en la protocolización de las diferentes redes. Entonces, cuidado con esa herramienta cuando ustedes estén montando sus protocolos. Eh, la máscara que yo les enseñaba en la clase anterior, reduzcanla en lugar de ir de 0 o de 50 hasta 300 o 100, pues te tienen 40 máquinas, pues utilicen 40 IPs. Ahí no se va a crecer. ¿Por qué motivo? Porque en algún momento determinado puede llegar algún usuario de manera simulada y se conecta a través del cable, desconecte el PC que está sobrando, pero recuerde que así les conecte ese PC y le conecte su cable, pues automáticamente va a reconocer una máquina como 41, no 40, sino 41. Entonces, eso es uno de los errores garrafales. Y claro, lo va a aceptar porque la máscara le permite, porque está hasta 60. Entonces, es con esas condiciones. Listo, pues seguimos con el Nmap, que pues esta es una herramienta potente que se utiliza para la detección de redes y auditorías de seguridad. Los administradores crean informes a través de ella que describen todos los dispositivos conectados en una misma red. Tenemos el OS. Bueno, ¿y por qué lo pasa tan rápido? Ese Nmap es una herramienta para ustedes, precisamente No, Juan, con esa herramienta, hagan de cuenta que tienen un paquete contable, un paquete financiero, un programa. No le digo que tienen un Excel, un Word, porque se aleja mucho del concepto. En cambio, un paquete contable le captura y le procesa información y le arroja resultados, ¿correcto? Le arroja unos informes. Esta pequeña herramienta, efectivamente, este sistema de control, de auditoría, el Nmap, pues alimentando lo obvio, esto no funciona, todavía no existe el servomecanismo que mira y conoce el concepto. Hay que alimentarlo, ¿cierto? De digitarle ciertas variables, ciertos resultados, y él automáticamente arroja un informe que se tiene, que no se tiene. Claro, ese es pura inteligencia artificial ahí andando, ¿no? Eso no es programación pura, dura y pura, no, no, no. Esa es inteligencia artificial montada en Java o en Python, la última tecnología. no, pues yo les dije, yo les voy a dar un abrebocas de cada app para que después no vengan acá a hackearme. Muy Listo, bien, muy bien. seguimos con el No OWASP. quiere ofrecerse tanto. No, 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 no. Listo. Esta está especializada en detectar grietas en las aplicaciones web. Pues esos huecos para poder ingresar a esas aplicaciones, pues es bastante usada en cuanto a la web, en cuanto, pues hablando a eso, a la web, porque pues es muy buena encontrando esas pequeñas aperturas, esos pequeños huecos para poder ingresar a los sistemas de las personas. Tenemos el John the Ripper, que este puede descifrar tanto contraseñas sencillas y débiles como cifrados más complejos como los utilizados por los servidores de bases de datos. Ahí puse por ejemplo, pero ignoren ese por ejemplo. Sí, ahí efectivamente estas dos herramientas son gratis, ¿no? Para que lo tengan. No gratis, sino que le ofrece un periodo gratis, un mes o una semana gratis y usted la puede probar. El único problema es que se enamora o se enamora, eso sí no tiene pierda Dios. Entonces usted termina comprando un servicio, no es ni muy caro, son como que $80. Más o menos son 250.000 pesos mensuales. Pero pues obviamente le presta a usted sobre todo John the Rip, le presta un servicio poderoso para mirar toda la cantidad de agujeros que existen en la web. No, la web sí es una colcha de retazos, saben que está compuesta por toda tipología, por toda clase, etcétera, y pues obviamente ahí le va dejando esa herramienta donde hay huecos, donde se puede infiltrar, muestra las IPs,
No, descárguenla y la chismosean un ratico para que vayan aprendiendo, muchachos. Dale, Juan. Vea, pues, consejazo. Descárguenlas y úsenlas. Es que es gratis, o sea, ahí qué puedo decir. Ya sé por dónde me voy a meter entonces. Sí, señor. Tenemos también el Kismet, que este detecta redes inalámbricas que tiene la gran ventaja de poder realizar el examen de forma pasiva, lo que permite detectar también redes ocultas o inutilizadas, que era algo así como lo que el profesor nos decía con la anterior, pues esta está ahí oculta y va de forma pasiva, detectando esos pequeños puntos que pues están solo ahí, o sea, que están como ese plato servido que nadie se va a comer y están ahí Correcto, inutilizados. tal cual. En Listo. las empresas ocurre, yo les colocaba siempre el ejemplo del aeropuerto porque es uno de los sitios donde se tienen cerca de unas 40 redes de las diferentes locales, por un lado, pero propias propias del aeropuerto, hay 12 redes. Entonces, ahí se encuentra la red de los usuarios, la red VIP, la red de la sala tal, ¿cierto? La de comunicaciones, de la de control, pero ahí no aparece la de la torre de control, no aparece la torre de servidores, no aparece la de... Hay 5 o 6 networks que no aparecen ahí a la vista de la consultoría. Entonces, con esta Kismi nos permite visualizar las redes ocultas. ¿Y por qué las esconden? A pesar de que tengan los protocolos de seguridad y estén aseguradas, pues las esconden porque pues ustedes saben que estas redes a la larga son es un papel mantequilla frente a un hacker, eso no es nada. Dale, el Nicto. Ahorita sí, por pura casualidad pago videos porque se me está descargando el teléfono y pues ese es mi micro. Dale, dale. Listo. Nicto. Este es un potente servidor web que realiza pruebas en los equipos de destino. Puede incluso crear una auditoría de seguridad en los objetos pretendidos por el lanzamiento de una serie de pruebas de evaluación. Listo. Y esas fueron como 6 herramientas que busqué que son como de las más utilizadas, pues para hacer este tipo de inteligencias como hacker. Listo. ¿Cómo evitar ser hackeado? Un par de consejitos ahí. Utilizar una contraseña segura e inteligente, como por ejemplo lo que el profesor nos llegó a decir en su momento, que en las empresas lo que usan es un sistema, una aplicación donde cada que desean, pues le cambia la contraseña y una contraseña nueva cada cierto tiempo. Eso sería lo ideal, pues, para evitar un hurto de la contraseña de uno, porque pues uno tarda años incluso sin cambiar la contraseña. Cambiar todas tus contraseñas más de una vez al año, que era lo que decía, uno normalmente se queda con la misma contraseña por años y es como, no, pues esa es mi contraseña. Exactamente lo mismo pasa con las tarjetas de débito. Es importante también cada cierto tiempo estar cambiando la contraseña de las tarjetas de débito, pero pues normalmente no se hace y pues eso es darle una bandeja de oro al ladrón, ¿no? Eh, Utiliza la autenticación de 2 pasos, two-factor authentication. Piensa 2 veces antes de conectar algún dispositivo a internet, porque pues ahorita con lo del internet de las cosas y todo eso, estamos demasiado conectados y pues de pronto no tenemos esos protocolos de seguridad para poder evitar que alguien ingrese a nuestro sistema o pues hacerle la vida, digamos, un poco más complicada al momento de querer ingresar. Apagar el wifi, Bluetooth de tu teléfono. Hay veces que simplemente tenemos el teléfono cargando y todo está encendido. Eso también es darle una pequeña puerta a esos hackers pues, para poder ingresar a nuestro sistema. Y utilizar pues, los protocolos HTTPS y los SSL en todo. ¿Listo? Y pues es rentable ser hacker, pues todo es rentable en esta vida. Tanto ser un white hat, un hacker de mano de guante blanco,
o tanto ser uno de guante negro, pues todo es rentable, ¿no? Pero pues todo tiene su riesgo. Es mejor ser un hacker de guante blanco, desde mi punto de vista se ve bueno. El hecho de que pues te contrate directamente el gobierno para hacer auditorías, para revisar los sistemas o encontrar huecos en esos sistemas de las empresas me parece bastante viable, no me parece algo tan mal y pues algo que estás haciendo, digamos que limpiamente, ¿no? Aunque con el gobierno, pero limpiamente. limpiamente. Listo, y pues gracias por prestar atención a la exposición. Espero que les haya gustado y que les haya quedado algo. No, imagínese si no. Gracias, Juan. Sí, perfectamente. Estuvo muy bien el tema. Bueno, aquí el concepto de toda esta terminología, de todas estas líneas de información, llamémoslo así, porque nos transmitía información. Lo que nosotros tenemos que ir captando y dejando en la cabecita es que efectivamente no es que yo me aprenda los trucos de las IPs y conozca las IPs, no, sino que conozca también los conceptos. Si nosotros queremos llegar a trascender, ¿cierto? A un proceso profesional, a un nivel cultural, digamos, no de ética, porque sería muy duro hablar de ética. Es un concepto bastante elevado y pues no podemos decir que tenemos que buscarla, sí, tenemos que tratar de alcanzarla, claro, pero pues que nos vaya a tocar hacer algún proceso ético, porque es que en programación muchas veces toca hacer rutinas que se salen de la estructura normal. En diseño, todas las carreras hacen unos ciertos truquitos para poder cumplir los objetivos y las metas, o sea, no es que vamos a descubrir nosotros el agua tibia y vamos a volvernos papistas. No, 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 no. Toda esta línea efectivamente permite articular la parte del conocimiento, la parte técnica, la parte de ejecución. ¿Y qué nos lleva ahí? Pues que efectivamente tenemos que hacer una trazabilidad en este concepto de cada una de los que supuestamente son las acciones. Ya que si nosotros queremos profundizar en el tema, pues herramientas son las que hay en el mercado, recursos son los que hay en el mercado. Pero si yo me aprendo dos trucos de poder violentar un correo electrónico, porque los hay, los videos los hay, simplemente no es no leerlos. Pero hasta ahí puedo llegar porque pues no sé para qué sirve, no sé cuál es el protocolo, cómo lo puedo explotar, porque hay de que usted se deje pillar. Entonces, pues nosotros no, en esta clase no se diría que si se llega a dejar pillar, le van a hacer, no le van a hacer, etcétera. No. La pregunta que les dejo es, ¿cómo se pueden volver ustedes si se llegan a dejar pillar de que estaban accediendo al correo del amigo, de la novia, de la esposa, etcétera? La situación se le viene en reversa y a problema tan berraco, porque tiene varios frentes que perder, desde lo ético, desde lo profesional, desde lo legal, desde los derechos de un tercero y demás características. Entonces, eh, ahí estaría la situación. Fuera de que efectivamente el atacante resuelva tomarse la justicia por su cuenta. Pues eso puede pasar, de que efectivamente el tipo diga, me voy a vengar y le voy a borrar su servidor, su máquina, su host, etcétera. Formatearlo, mantiene bloqueado. Si es una persona con mayor conocimiento, un cracker, pues efectivamente lo puede llevar a una, lo puedes aparecer como en Matrix de la vida real, o sea, le borra las cuentas, su nombre, todo eso puede llegar a pasar. Entonces, como son acciones que pueden llegar a pasar, ustedes como futuros profesionales no pueden llegar a decir, es que no me dijeron. No, 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 no. O sea, por eso, por eso se les dice que vamos a aprender todos los conceptos técnicos de la identificación de riesgos, de las amenazas, de la normatividad, de la reglamentación, de la CISO, ¿cierto? Para que ustedes efectivamente lo cojan en buenas prácticas. Pero ustedes saben que existe la moneda contraria, así como existe el sello, existe la cara, y así como existe la cara, existe el sello. Entonces, obviamente, es ahí donde en ninguna universidad del mundo le dicen, esas son las consecuencias, ¿sí? Un amigo le puede decir, ojo, no se debe pillar porque tal cosa, ¿sí?
en la calle, en el monte, le dicen a guerrilla a los mismos campesinos, no se deje pillar porque que usted es el soplón, que usted, porque, y es cierto, aquí no se escapa, en el ciberespacio no se escapa de ese ejercicio. Nomás ahorita nos damos cuenta que el ataque que tienen varios países a nivel mundial es producto de Rusia, que ya pues está ahogando 2 o 3 guerras al tiempo en este momento, no solamente allá la guerra de las balas y de los cañones, no, sino que efectivamente está jugando guerras políticas, psicológicas, de ciberseguridad, etcétera. Entonces, tiene al frente una serie de personajes que están al frente de cada una de las guerras que están llevando a cabo. Y las llevan a cabo porque ellos son conscientes de que se están enfrentando es con el resto del mundo, no es con Estados Unidos, con Inglaterra, no, es con el resto del mundo. Y pues tendrá que dos que tres aliados, pero en este caso 2 pequeños aliados que es Venezuela y Cuba, pues, pues que no hay enemigo pequeño, que eso queda claro, pero que sean así contundentes de noche a la mañana. Tan así es que, yo no sé si les comentaba ayer, pues que llegar a Rusia a montar una, una estación en Venezuela, eso vale plata, montarla vale plata, mantenerla vale plata. Entonces eso no es así como que de la noche a la mañana vino Rusia y montó un par de oficinas, de estaciones, de comandos en Venezuela. Eso puede ser, eso no le queda muy fácil, pero pues ahora manténgalo, ¿sí? Entonces, ahí está el gran declive. Y ella, pues, si fuera fácil y realmente efectivo, ojo, efectivo, pues hace rato Rusia estuviera ahí encima de las tierras venezolanas. Pero pues apenas ellos también sientan que están siendo invadidos como cualquier animal, sentir de que su casa va a ser invadida, pues hay que reaccionar. Eso es normal del ser humano, del hombre, los animales, la misma naturaleza. Tiene vida, mas no tiene movimiento. Pero entonces se las cobra al usuario lenta y es un castigo chino, lenta y pausadamente, subsana sus cicatrices hechas por el hombre en un momento determinado. Le cubre, le tapona, la parte de matorrales y bueno, toda la naturaleza y sus furias, las montañas, sus desprendimientos, sus volcanes, su lava, todo eso es parte de la venganza de la naturaleza que el hombre ha venido esquivando y buscando. Pero pues cuando puede se arrastra sin preguntarle. Mañana hay un tsunami en Japón y Japón lo que ha venido es aprendiendo de esos tsunamis, y efectivamente ha mejorado sus edificios, su infraestructura, su arquitectura. Entonces ya se mueve la tierra y los edificios bailan al son de esa línea. Y así sucesivamente. En el mundo del ciberespacio, pues existe el conocimiento de todos esos conceptos que si nosotros nos metemos al mundo del ciberespacio y no conocemos, yo no sé si ustedes de pronto ya leyeron los 2 diccionarios que les dejé ahí de toda esta terminología. Entonces, para que ustedes se den cuenta en cuán desactualizado estamos, cuán descontextualizado estamos. Entonces, ahí está el tema. Y hay que leerlo porque esa es su carrera. O sea, el cocinero lee solamente libros de cocina y por ahí uno que otro libro de cuentos, pero que uno lo encuentre con la Biblia, con un libro de medicina, de yoga, no. O sea, no significa que no puede ser posible, pero el índice de posibilidad es del 10%. O sea, bastante bajo sobre el 100%. Entonces, Juan, ¿qué noté en tu exposición, viejo? Te cuento. Deme el golpe. Te doy el golpe ahí de una vez. No, pero bien. Las diapositivas me gustaron, pues son diáfanas, no son diapositivas llenas de cosas. ¿Que tiene texto de lata? Sí, ahí lo coloco. Son diapositivas bastante llenas de textos y que aparte de eso, pues tú tomas la línea de leerlo. Y pues vuelvo y digo, no es que sea un delito leerlo, pero si entre más coloquemos diapositivas para explicar, mucho mejor, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene si se ha venido preparando adecuadamente. Y es ahí donde usted tiene que colocar su reto.
que efectivamente se preparen, hagan una consultoría. Las diapositivas, la verdad, no me disgustaron, pues no estaban así que la maravilla, pero están bien, 4 o 5. El dominio te lo bajé porque comenzaste a las primeras de cambio las diapositivas, leíste con el dominio sobrado del tema y no, yo creo que ni estaba mirando las diapositivas. Pero en las demás diapositivas, o sea, de las tercera para acá hasta la última, pues, oh sorpresa cuando veo que tú me lees el 100% del texto. Pero bueno, entonces ahí te coloqué un 4. Y vi que se tomó la molestia de abrir conceptos, contactos, palabras que estaban en el diccionario, pero que ampliaste. Sé que ni siquiera lo miró, pero consultó fuentes y estuvo muy bien. Eso se notó 5. Total, 4 o 5, hijo. ¿Listo? No estuvo mal, ¿sí o no? Bueno, todo es mejorable. ¿Ok? Bueno, muchachos. Entonces, páseme un segundito tus diapositivas ahí, Juan, te agradezco. ¿Por dónde, profe? La primera de cambio. ¿Cómo así? Preséntemelas ahí un segundito. Ah, o sea, las comparto. Sí, compártelas, por favor. Ah, ok. Espérame un segundo. Ya comparto. ¿Cuáles presento las primeras? Sí, señor. Listo. ¿La tuya se llamaba cómo era? Tipos de hackers y sus características. Esa es la primera. Ahí. Entonces, vemos que tenemos unos conceptos en los cuales definías de dónde viene el término de hacker. Entonces, bien lo explicabas, efectivamente, pasémosla ahí, en ese concepto, cuando una persona que pretende realizar ciertas acciones concretas y proyectivas no conoce ciertos orígenes, pues no tiende a tener una perspectiva de las diferentes acciones que resulten de cada situación diaria o cotidiana. ¿A qué me refiero? Que no podemos nosotros deslumbrarnos por los conceptos de hacker, ni pre-hacker, ni clicker, ni nada de esto, porque simple y sencillamente tenemos que leer conceptos como los que está diciendo Juan. El término hacker es, ahí nos da un pequeño concepto que creo que lo explicó, eso es de los pocos que no leyó. Entonces, ahí está lo que significa de pronto lavamanos, que son dos palabras compuestas en inglés, que aquí nos toca unirlas, que quedaría lavamanos, para este caso. Aquí, hacker, hack, para todos sabemos que es cortar, ¿cierto? Y kill es la palabra, es la traducción de alterar, de modificar, etcétera. Entonces, ese hacker es el encargado que compuesto nos daría el concepto de truncar, de molestar, de expulgar, de estar ahí en cierta línea. Pero no lo tomemos desde el concepto de malo siempre, porque en un buen pedazo de la exposición, Juan nombraba que efectivamente no solamente servimos para robar información, para bloquear información, para tal cosa, sino que también se establecen unas líneas de control, de verificación, etcétera. Entonces, ahí lo tenemos claramente ese concepto, ¿correcto? Y fíjense que eso es más viejo que la panela, desde la década de los 50 del siglo XX, para significar una alteración inteligente. Entonces, desde allá viene el concepto del hackismo. O sea, lo que significa que eso no nació con la pandemia, ¿no?
porque muchos están hablando, por ahí los escucho, uno los escucha, uno se queda callado porque pues entrar en debate no tiene ningún sentido. Que todo esto surgió con la pandemia, el hackismo, no, eso es más viejo que como las reglas básicas de navegar, tener control de la clave, cambiar la clave, modificar la clave, tener diferentes metodologías para poder acceder a los diferentes apartados que uno requiere o programas. Entonces, esto viene efectivamente de los años 50, desde por allá viene todos los controles. Y diríamos que el hackismo no viene de la época del papiro, de la época prehistórica del hombre. Allá el hackismo, efectivamente, quien creyera, si uno analiza y evalúa el comportamiento del ser humano en aquella época, que los nómadas pues simplemente cambiaban con su terciado de peluche de un búfalo, de una tela, de un cuero de peluche, pues se cubrían, pero ellos ya eran celosos en comentarle en que solamente supiera la información el jefe o el encargado, el brujo o el chamán, así son los únicos que efectivamente podía llegar a saber. Entonces ya tenía un corte automático de disminución de quiénes eran los encargados, los que podían llegar a acceder y saber sobre esos conceptos y terminología. Claro, en aquel entonces la palabra hacker no tenía ni vísperas de nacer, ¿sí? Pero ya había hackismo en ese momento. Ya se estaban vigilando en las diferentes tribus, se nota porque en los diferentes jeroglíficos que se encuentran en los papiros, se notan ciertos rasgos. Nomás en las pirámides uno encuentra que hay ciertas líneas de pirámides muy similares entre las que están en México, están en Perú, están en Alaska, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué tienen ciertas características? O bien era la misma civilización que nos visitaba, o bien era efectivamente un traslado de información del punto A al punto B. Yo me inclino por la primera porque es evidente que alrededor del mundo, nomás en Chile, en Bolivia existen efectivamente o en Bolivia o en Perú más bien la cosa, un pueblito donde hay unas culturas de unos indígenas, que vivieron hace ya más de 12.000 millones de años y tenían una tecnología avanzada de cortar la piedra de manera perfecta y colocarla de manera singular, bien organizada, cuando todavía en la época aquí en Bogotá, fíjense que todavía no sabemos ni hacer puentes. Entonces todavía es una cosa que está en la línea de investigación. Eso sí es investigar, porque se va a averiguar, se va a medir, se va a tomar medidas, analizar cositas y conceptos. Entonces, eso ahí va la historia. Pero desde allá viene el concepto de hacker, desde la historia de la época del papiro, de la época del Renaciente, donde se tenía los jeroglíficos en las paredes, porque pues en las primeras de cambio el papel era las paredes, el papel eran las piedras que encontraban en el camino y las iban rayando con las diferentes tintas que ellos iban encontrando a lo largo de su vida, con la misma sangre, en algunos casos, pero pues eso sí se les borraba a la media hora. Ya luego la grabación de la piedra y todo lo demás, pues los tatuajes que hoy en día ustedes ven por todas partes y tiendas con tatuajes, son de esta época, de la época prehistórica. Y hoy en día, pues con todo y el respeto, más de uno se siente dichoso, feliz, contento. La última Coca-Cola del desierto, con un tatuaje, bueno, donde más le ha gustado, no sé, en cualquier parte del cuerpo, en la punta del pelo, izquierdo, en la punta de la uña, etcétera. Pero esos son desde esa línea, desde por allá. Eso no es que en el mundo moderno se inventaron los tatuajes, eso ya estaba más que reinventado. La seguridad también viene desde los años 50 del siglo XX. Eso son líneas y conductas de ese estilo. Sigue la otra, viejo.
aquí ya interviene un elemento importante donde los diferentes entes de control de cada país empiezan a regular la definición, la concepción, el concepto, la terminología, si es cómo se escribe, si está mal o si está bien. ¿A qué voy a apuntarle a esto? Que efectivamente las diferentes líneas que van surgiendo, no importa de los frentes que sea, si técnico, si cultural, si político, pues simplemente se van definiendo de acuerdo a unas características específicas. Esto lleva a darnos cuenta de que el concepto de la ciberseguridad de pronto se acentuó más en los años 2016, 17 y 18, pero la ciberseguridad en el mundo real está definida por los entes de control mundiales. O sea, pues países pues, como Estados Unidos, con sus diferentes entes de control, la CIA, la KGB, el FBI, etcétera. Entonces, desde ahí ese concepto. Aquí, la Real Academia de la Lengua Española interviene para incluir el concepto, para definir el concepto, para, bueno, lo que corresponde a hacer un proceso de incorporación y aceptabilidad a nivel mundial. Y es ahí donde viene el toque, el asunto de ese concepto, que efectivamente se vuelve moda, ¿cierto? Y lo que se vuelve moda en ciberseguridad, pues es una tendencia. Entonces esa tendencia, pues, nos puede llegar a pegar o afectar, o no sé, pero realmente viene desde ese enfoque, ¿correcto? Hola. Siga, viejo. Era esa y la otra, efectivamente, que quería como medio analizarla en ese concepto. Juan, muchas gracias, viejo. Ahí te tumbo. Bien. Entonces, a ver, hagámosle algunas pequeñas preguntas al auditorio. ¿Qué tan listo y preparado estuvo de la conversación? Entonces, preguntémosle por aquí. Yo tenía otra diapositiva por acá. Dije, si Juan no expone, me toca exponer a mí. Entonces, acá les iba a hablar sobre conceptos de cómo funcionan realmente los virus. Aquí están varias metodologías, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, esa será la próxima cuando falle algo otro expositor. Tendremos ahí el disparo. Hagámosle la pregunta. Ese como que es mi tema, ¿no? Sí, creo que sí, pero no, tranquilo, ese es, tú lo expones. No olviden mandarme las exposiciones, mis queridos patojitos. Por favor. Después no diga, ay, yo saqué 4 o 5 definitivas en la exposición y me aparece 3, porque ¿qué pasó? Le digo, su merced lindo no envió la presentación. Porque ustedes van a darse cuenta ¿Se lo que mandamos al correo? sí, señor, al correo. ¿Lo puedes escribir en el chat, por favor, para mandártela de una? A ver, para ver. Listo, yo. La acta porque es femenino.
Ya está en el correo, en el chat, el WhatsApp, el correo. Listo, profe, ya te lo mando. E-I-O-UM. A ver. Señor Freddy Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes, días. ¿Qué más, Freddy? Ferney, profe. Ferney Alejandro. Don Ferney Alejandro. Bueno, háblenos de las herramientas que nos permite la identificación de todas los huecos y fronteras, IP sobrantes. Bien sea que me diga dos nombres o que me hable de ellas. ¿Para qué sirven esas herramientas? Herramientas para identificar las IPs. Sí, en las redes. Bueno, pues yo había conocido algunas que eran unas que se utilizan más que todo en Kali Linux. Si no estoy mal, la primera es la de Wireshark, aunque no sé si está más enfocada en obtener los paquetes de paquetes de datos. Esa está para identificar todo el concepto de la metadata, ¿cierto? En esa línea. Listo, una que había conocido se llamaba Angry IP Scanner, pues se supone que Es así. se supone que es como una aplicación de código abierto, pues que se Sí. utiliza para IPs cercanas. Otra era Network Scanner. Y Nmap. Nmap. Bueno, muy bien, sí, señor. Bueno, está bien. Alejandro, perfecto. Quedémosle aquí a un puntico a este muchacho. Puntos. Quedémosle aquí 2 punticos a este muchacho. En todos los paquetes vienen. Bueno, listo. Bueno. ¿Sí está bien, Juan, o no? ¿Qué opinas tú? De manejo de espacio público. Se nos hizo. ¿Qué se nos hizo, Juan? ¿Se voló? Y lo otro. No, Juan, no me decepciones. No, acá sigo. Para el futuro es mejor. ¿Sí está bien lo que respondió nuestro amigo Ferney? Sí. Bueno, yo creí que no iba a decir el Nmap. Yo ya acá en la cabeza Nmap. Bueno, muy bien. Para el lugar. Adri, Tienes a la fina poner. ¿para qué nos sirve el hacker? Bueno, como pues, digamos, Juan al principio de la exposición decía que se tenía que los hackers eran malos, ¿sí? Pero pues en sí no son malos. O bueno, depende, como dijo el profe también, pues está la cara y bueno, como la moneda, que tiene las dos caras. Pueden ser buenas y pueden ser malos. Pero pues, digamos, en la parte buena, un hacker puede ayudar a pues, la seguridad informática viendo de pronto delitos, detectando delitos, ingresando a las redes con autorizaciones y lo demás, como previniendo de pronto delitos cibernéticos más grandes. Pueden interceptar toda clase de ataques si conocen bien, o sea, si son conocedores. Entre más conocimiento tenga un hacker, puede hacer más cosas en lo positivo. En lo malo, pues pueden hacer de todo, delitos, pueden estafar, pueden robar, pueden usurpar identidades, pueden hacerse millonarios. Correcto. Pero pues un hacker, pues de pronto tiene como o sea, para que una persona sea hacker, debe tener mucho conocimiento y pues digamos que los mejores hackers no son conocidos, como los detectives. Un detective deja de ser bueno cuando lo conocen.
automáticamente. Un hacker debe ser anónimo para, pues porque o sea, un buen hacker, entre más conocido, pues más van como a estar pendientes de los movimientos que hagan. Sí, Entonces, pues, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué opinas tú, Juan, de lo que dice Adri? Como en el 2020. No, así tal cual es. Casi tal cual. También. Bueno, me encanta que hayan estado muy atentos a la opinión y a la charla. ¿Se da cuenta que tu exposición era muy importante, Juan? Bueno, No, claro, eso tocaba hacerla y pulidita. Hola, Dilma, ¿cómo ¿mañana qué estás? tenemos? Discúlpame, es que Armando me dice lo de las Mañana, horas, pero yo Que yo tomé herramientas, de diciembre del 2020, de eh, diciembre del 2021, mañana y sí tenemos adicional que, a esto le sumé las horas de el reporte que me mandaron a corte de febrero 28. O sea, de los 3 periodos están sumados. seguridad de Internet, No, profe, la de herramientas. herramientas de seguridad informática. Perfecto. Con Rojas. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces no hay lío. Peguémosle una llamadita lista para que no diga que no los tengo en cuenta. Asistencia. A ver. Patiño Miguel Ángel. Presente. Peláez Sergio Andrés. Presente. Del 2020. Escobar Ferney Alejandro. Eso fue lo que yo dije. Creo que acá no tengo. No está el Ferney Alejandro, sí. Cordero Sebastián. Acá ando, profe. Soy el Él único. está solito, diga. Solito. Sebastián, coloquemos aquí un 4 en asistencia, llevémosle a 5. Para ya juicioso. Juan David. Samia. Acá andamos. Ya hice la plana, ¿sí ve? Hurtado Carlos. Nicolás. Presente, profe. Señor Bravo Nicolás. Don Bravo Nicolás no está. ¿Le ponemos falla, Juan? Bravo Nicolás, no está. Vamos a la segunda. Es el Patiño, ¿no? ¿Cómo? Ese es el Patiño. Patiño Bravo Nicolás, pero no está. Sí, no, complejo. Hernández Santiago Camilo, Andrés. Presente, profe. Luz Adriana, sí está. aquí estoy. Y el señor Neftalí, Caballero Quintero Neftalí. Sí, güey. No está, ¿cierto? Y sumé lo que tenía en el 2020, el 2021. No, Neftalí tampoco está. Tercera falla. Ah, cara. Neftalí sí presentó hoy. Y tiene uno peor. Sí, sí. Bueno. Eso se manejó así. Entonces, queridos compañeros, feliz resto de día. Un abrazo y Dios los bendiga. Esas son las horas que dieron a él. Listo, que tenga muy buen día. Hasta Chao, luego. chao. Lo que tenemos justificado. Gracias, profe. Chao, Adri. Chao.